Bienvenidos a la octava lección del curso Cívica Bachillerato por Madurez. Veremos el tema Mi participación fortalece el sistema electoral. Primera parte. Conceptos básicos. Abstencionismo. Abstención, en ciencia política, es el acto por el cual un potencial votante en unas elecciones decide no ejercer su derecho al voto, ya sea en unas elecciones generales, o si, en un procedimiento parlamentario, el representante está presente en la votación, pero no vota. En ambos casos, el sujeto se atiene al resultado del voto de los electores que sí votaron, al igual que ocurre con el voto en blanco. Bipartidismo. Un sistema bipartidista es un sistema de partidos políticos que favorece la aparición de dos coaliciones políticas para generar una exclusión o una discriminación positiva de minorías políticas, sucediendo en todas las elecciones que uno de ellos alcanza el gobierno de la nación, y el otro ocupa el segundo lugar en las preferencias de voto, pasando a ser la oposición oficial al gobierno. Multipartidismo. Un sistema multipartidista o sistema pluripartidista es un sistema de partidos políticos donde una gran cantidad de partidos políticos tienen la oportunidad de optar por el poder ejecutivo, así como el poder legislativo se encuentra dividido entre una gran cantidad de bancadas, o con acento fracciones. En contraposición al bipartidismo, la hegemonía de dos partidos políticos, o con acento el unipartidismo, la hegemonía de un solo partido político. Campaña electoral. Una campaña política o campaña electoral es un esfuerzo organizado llevado a cabo para influir en la decisión de un proceso en un grupo. En las democracias, las campañas a menudo se refieren a las campañas electorales, donde representantes son escogidos, o se decide un referéndum. Una campaña política también incluye esfuerzos para alterar la política o ideología de cualquier institución. Código electoral. La ley número 1536 de la República de Costa Rica emitida el 10 de diciembre de 1952, y conocida como Código Electoral, es la ley electoral que regula los procesos electorales costarricense. Deuda política. Se conoce como deuda política a la contribución estatal que le corresponde a cada partido político. Esta corresponde a las 0,19% del Producto Interno Bruto que se distribuye de manera proporcional entre los partidos según la cantidad de votos recibidos en la elección anterior, según dispongan el Tribunal Supremo de Elecciones, que junto a la Contraloría General de la República, los cuales supervisan que los pagos se ajusten a la legalidad y documentación presentada por los partidos. Fue establecida mediante reforma constitucional incorporada en el artículo 96 de la Constitución en 1956. Su justificación fue el reducir la influencia política de los grupos de poder económico y garantizar la equidad. Elecciones. En política, las elecciones son un proceso de toma de decisiones en el que los electores eligen, con su voto, entre una pluralidad de candidatos a quienes ocuparán los cargos políticos en una democracia representativa. Ideología. Se entiende por ideologías políticas a los criterios en que los partidos políticos basan su accionar político y manifiesto electoral dentro de una ideología. Según los estudios sociales, una ideología política es un juego ético de ideales, principios, laborales y económico-doctrinas, mitos o símbolos de un movimiento social, institución, clase, o un grupo grande que explica cómo la sociedad debería funcionar. Las ideologías políticas ofrecen algún programa político y cultural para un cierto orden social. Una ideología política se ocupa mucho de cómo el poder debería asignarse y a cuáles fines debería concertar. Opinión pública. La opinión pública es la tendencia o preferencia, real o estimulada, de una sociedad o de un individuo hacia hechos sociales que le reporten interés. La opinión pública ha sido el concepto dominante en lo que ahora parece referirse a la comunicación política. Participación ciudadana. La participación ciudadana es un conjunto de mecanismos para que la población acceda a las decisiones del gobierno de manera independiente, sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político. Partidos políticos.
Un partido político es una entidad de interés público con el fin de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, y contribuir a la integración de la representación nacional. Los individuos que la conforman comparten intereses, visiones de la realidad, principios, valores, proyectos y objetivos comunes. Parte de una forma u otra para alcanzar el control del gobierno, o parte de él. Así llevar a la práctica esos claros objetivos. Pluralismo. El pluralismo político o teoría pluralista del Estado estipula que, en la participación representativa, existen varias élites, compitiendo por obtener el poder político. Las partes que compiten en el pluralismo, se caracterizan por la heterogeneidad ideológica y social, independientemente de los recursos económicos que posean. Sufragio o voto. El sufragio es el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos. Se suele considerar que la legitimidad política de un gobierno democrático deriva principalmente del sufragio. Sistema electoral de Costa Rica. El sistema electoral de Costa Rica tiene algunas peculiaridades propias del país, y que lo diferencian de otros sistemas electorales. Se fundamenta en la Constitución política, el Código Electoral y el Código Municipal, para el establecimiento de su normativa jurídica. Las elecciones en Costa Rica son supervisadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene rango constitucional de cuarto poder del Estado, es decir, independiente del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, algo que no es común en todos los países. El voto costarricense es universal, lo que quiere decir que todo ciudadano costarricense mayor de 18 años, o naturalizado puede votar, con el único requisito de presentar su cédula de identidad ante la Junta Receptora. El voto es además secreto. El voto es directo, es decir, todos los votos sufragados se cuentan para la elección directa de las autoridades políticas, sin mediación de votaciones de segundo grado o similares. El voto en Costa Rica también es obligatorio, como lo establece el artículo 93 de la Constitución. Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones es la máxima autoridad en materia electoral del país, y no cabe apelación a sus decisiones en temas electorales. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene como principales funciones supervisar las elecciones, cerciorarse del cumplimiento de las leyes electorales, responder a las demandas de nulidad, servir de árbitro para garantizar la igualdad de los actores y la pureza del sufragio, convocar formalmente a elecciones, declarando iniciadas y terminadas las campañas, anunciar los resultados, y declarar los ganadores. Registro civil. Debajo del Tribunal Supremo de Elecciones se encuentra la Dirección de Registro Civil, cuyo titular es nombrado por los magistrados. El registro civil es la instancia que empadrona a los electores, establece el número de mesas por distrito electoral, y acredita los fiscales de cada partido político. Referéndum. El referéndum, o referendo, es un procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes, o actos administrativos para su ratificación. Es el mecanismo de democracia directa por antonomasia, y en la actualidad, también complementa el régimen de democracia participativa, potenciando la intervención directa del cuerpo electoral. En esta lección, iniciamos viendo conceptos básicos como el abstencionismo y el bipartidismo. Seguimos definiendo conceptos importantes como multipartidismo, campaña electoral, código electoral, deuda política, elecciones, ideología, opinión pública, participación ciudadana, partidos políticos, pluralismo y sufragio. Por último, definimos y vimos las características del sistema electoral de Costa Rica. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Para mayor información sobre nuestros cursos de bachillerato por madurez, ingresa a www.mibachi.com o escríbanos un mensaje por WhatsApp al 88980323. Y con gusto le atenderemos. Que esté muy bien.